Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas señoras y señores. Ustedes me vieron llegar con esto en la mano. Es un libro, pero no voy a dar lectura, por supuesto, a este libro. Era solamente para mostrarles en su oportunidad. Esta mañana fuimos homenajeados. Para mí fue una sorpresa, porque habitualmente cuando se le homenajea a alguien es porque está muerto o porque está demasiado viejo. A mí me toca ya lo segundo. Para nosotros, hablo en nombre propio y de mis colegas profesores, fue un honroso homenaje que no se da habitualmente a gente que su actividad desarrolla exclusivamente en el campo privado y profesional, y más aún en el campo académico. Pero en fin, aprovecho otra vez esta circunstancia para dar gracias, muchísimas gracias, a los honorables senadores y senadoras de la Nación que nos hicieron acreedores de este enorme homenaje. Yo voy a decir muy pocas palabras porque infortunadamente no tengo la verborragia y la capacidad de hablar que tiene el profesor Alvarado de Llosa, que nos va a deleitar con su extraordinaria sapiencia y sobre todo con sus estudios innovativos acerca del derecho procesal. Yo sencillamente, como me habían dicho, quiero rendir con estas palabras que voy a decir, quiero rendir un breve pero sentido homenaje al Código Procesal Civil Paraguayo con motivo de sus 34 años de vigencia en el derecho positivo de nuestro país. Y quiero decirle lo siguiente: la guerra de la Triple Alianza había devastado al Paraguay. Tanto es así que cuando terminó la misma, ni siquiera habían quedado 300.000 habitantes. La mayoría de ellos, niños, mujeres y ancianos. Había que reconstruir el Paraguay, que estaba en ruinas. Es así que en 1870, el año de la terminación de la guerra, un grupo lúcido de paraguayos sancionó la Constitución de 1870 y se propuso actualizar nuestra legislación de tal suerte a dejar de lado la antigua legislación española que hasta entonces nos regía y regirnos en adelante por nuevas y más modernas leyes. Es así que en 1883 en el Paraguay se sancionó el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, que no fue otro sino el Código de Procedimientos vigente en esa época en la capital federal argentina. Ese Código de Procedimientos tenía sus fuentes en el proyecto del doctor José L. Domínguez de 1868, el cual se inspiró en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, la que a su vez tenía como fuente nada menos que la partida tercera del libro o fuero de las leyes,
dictado en la época del rey Alfonso el Sabio para regir el procedimiento feudal. Fíjense las raíces profundas que tenía nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y ese era el código que nos rigió, el Código de 1883, por 103 años. Transcurrido el tiempo, en el Paraguay se vio la necesidad de actualizar esa ley procesal. Porque como en su momento había dicho el maestro Carneluti, italiano, refiriéndose al Código Procesal italiano, esta andaba en diligencia en la época de los aviones a propulsión. Siendo así, con el propósito de actualizar nuestra legislación y cumplir con el viejo anhelo que teníamos los paraguayos de contar con leyes propias, vale decir paraguayas, se creó en el año 1960 la Comisión Nacional de Codificación, que fue integrada en ese momento por los más preclaros juristas que tenía nuestra república. De esa Comisión Nacional de Codificación surgió el Código Procesal Civil Paraguayo que hoy nos rige. Y que, como ustedes saben, nos rige, que fue sancionado y promulgado en 1988 y entró a regir al año de su promulgación. Vale decir, desde el 4 de noviembre de 1989. Con este código podemos decir que pasamos del procedimentalismo del antiguo Código de Procedimiento al procesalismo que había adoptado nuestro código, al que se había adherido nuestro código por haberse nutrido de las mejores leyes y de la mejor doctrina de su época. Tenemos que recordar que todo nuevo código implica o supone una verdadera revolución jurídica, en el sentido de que todos debemos estudiar de nuevo. Bibliotecas enteras pueden quedar en desuso y los hombres de derecho, los operadores jurídicos, pueden sentirse desorientados. La reforma introducida por la nueva ley procesal significó una profunda transformación del derecho procesal. Y en tal sentido es que había que hacer en lo posible que ella fuese aplicada sin causar mayores traumas. Siendo así, quiero decir que como principales instrumentos de aplicación de ese nuevo código surgieron la proficua labor de los profesores de Derecho Procesal Civil, entre los cuales se encuentran los homenajeados y a los que habrá que añadir las señeras figuras de nuestros maestros Hugo Allen y Juan Carlos Mendoza. Como así también la valiosa obra de los tratadistas y exégetas del nuevo código. Todos ellos, con su actuación, se propusieron e hicieron posible que el nuevo Código Procesal se convierta en un mejor servidor de la sociedad. A los 10 años de vigencia del Código, la Corte Suprema de Justicia
constituyó una pequeña comisión integrada por el profesor Hugo Allen, el profesor Amelio Calonga y quien les habla, bajo la coordinación del entonces ministro Óscar Pacier. Esa comisión fue constituida por invitación de la Corte para hacer algunos ajustes que los años y la experiencia habían aconsejado a los efectos de mejorar en lo posible la aplicación del Código Procesal, que en ese momento tenía 10 años de vigencia. El resultado de ese trabajo es este. En 1989 presentamos a la Corte este proyecto de reforma del Código Procesal Civil. El proyecto quedó un proyecto, pero sin embargo se tomaron algunas de nuestras recomendaciones y sugerencias para poder mejorar el Código vigente. Entre ellas, por ejemplo, la eliminación de la feria judicial del plazo para el cómputo de la caducidad, la eliminación de la justicia letrada, porque con su funcionamiento no se tuvo un proceso más económico ni más ágil. La dotación a los secretarios de mayores funciones a fin de aligerar el trabajo de los jueces. Esas fueron algunas cosas que fueron puestas en vigencia. Otras muchas, y creo que muy interesantes también, están en el proyecto. A modo simplemente de ejemplo, ustedes sabrán que las subastas judiciales se realizan y si no hay postores se tienen que volver a realizar pagando de nuevo las publicaciones, perdiendo el tiempo, y si no hay de nuevo postores se vuelve a un tercer remate. Todo eso significa un dispendio de economía procesal y de economía de dinero. En este proyecto nosotros sugeríamos las subastas sucesivas. Vale decir, cuando se publicaba la subasta, ya se establecían una hora después de la primera. Si no había postores, se llevaba a cabo la segunda. Y si en la segunda de nuevo no había postores, se llevaba una hora después a la tercera subasta y se terminaba ahí la cuestión. El proceso, para que sea útil, debe ser, como decía nuestros maestros, deben ser económicos en el tiempo, porque el tiempo es justicia y la demora no es precisamente justicia. Con esto, señores, quiero terminar porque el tiempo, tenemos 10 o 15 minutos para hablar, y era mi deseo, como les dije, simplemente rendir un homenaje a nuestro vigente Código Procesal Civil paraguayo, que con sus luces y con sus sombras nos rigen, y que puedo decir que en su momento y hasta ahora ha cumplido con el sueño que tuvieron nuestros legisladores al redactarlo y al sancionar. Muchísimas gracias por la atención y quedo para el conversatorio.